Vamos a la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, coyuntura y tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Así que en la palabra de Dios, o con la palabra de Dios, es Él hablando a su pueblo. Recordando que estamos en la serie ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Ya vamos por el tema número 7 y le puse por título a la predicación de hoy: el misterio de la piedad. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice de la siguiente manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo tiene la esperanza de ver a Timoteo. Y esa esperanza de verlo era pronto. Pero por si tardaba, le escribió una carta para que sepa cómo hay que comportarse dentro de la casa de Dios. Y esto nos habla de la importancia de esta carta de Primera de Timoteo. Cuando leemos el versículo 15 de Primera de Timoteo 3, nos podemos dar cuenta también de la grandeza de la asamblea local, que es la iglesia, y la iglesia es llamada la casa de Dios. Se puede decir también que la asamblea es la asamblea del Dios viviente. Y no solamente la iglesia es conocida como la asamblea del Dios viviente, sino que es columna y baluarte de la verdad. A mí me gustaría leer el versículo 15 de ese texto, Primera de Timoteo 3, en la versión La Biblia de las Américas, que dice de la siguiente manera: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Las palabras columna y baluarte de la verdad enfatizan el papel de la iglesia en la proclamación de la enseñanza. Y estas enseñanzas son enseñanzas básicas de la fe. Y no cualquier fe, sino la fe cristiana. Y no solamente enseñar esas doctrinas, esas enseñanzas de la fe cristiana. No, es en proteger, cuidar, defender estas doctrinas de las falsas enseñanzas. Las doctrinas falsas vienen directamente de los demonios. Por eso es que en Primera de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo comienza, mira, ve, el Espíritu dice claramente que en los postreros días vendrá la apostasía de la iglesia y se levantarán doctrinas de demonios. Yo sé que en los próximos temas vamos a hablar sobre eso, pero vea lo que se va a levantar y se conoce como la apostasía. Y estamos viviendo un tiempo peligroso. Nunca antes en la historia de la iglesia se han levantado una apostasía como se está levantando hoy en día. Hoy en día, más que nunca,
hay que cuidar y defender la sana doctrina. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es llamada a defender la fe cristiana. La iglesia no es llamada a defender mi organización, mi institución. No pierda el tiempo en defender organizaciones humanas que tienen nombre de cristianas. La iglesia de Cristo es llamada para defender la fe y la sana doctrina. Mira, ahora yo voy a avanzar al versículo 16, porque el tema de hoy es el misterio de la piedad. Y cuando nosotros leemos el versículo 16 de Primera de Timoteo, parece que hay un cambio de tema. El apóstol Pablo revela allí un misterio. Y se lee así de la siguiente manera, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora acá vienen dos preguntas. ¿Qué conexión hay entre la iglesia y el misterio de la piedad? Y la otra pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo parece cambiar su atención de la iglesia a Cristo? Nunca se debe de hablar de la iglesia separándola de su fundador, que es Cristo. Nunca. Y viceversa, nunca se puede predicar de Cristo separando a la iglesia. Y aquí nosotros podemos ver 6 puntos en cuanto al misterio de la piedad, cuyos 6 puntos nosotros en la mañana de hoy vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Tiempo tenemos bastante, hermanos, ¿verdad que sí? Para ir desarrollando este tema poco a poco. Y la primera frase que encontramos allí, Dios fue manifestado en carne. Esa palabra manifestado significa presentarse, aparecer, mostrarse y hacerse manifiesto. Otra vez, esa palabra manifestado significa presentarse, aparecer, mostrarse y hacerse manifiesto. Eso quiere decir, mira, ve, si lo leemos con este significado o estos significados, es que, mira, Dios se presentó en carne. Dios se apareció en carne. Dios se mostró en carne. Dios se hizo manifiesto en carne. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esto se conoce como la encarnación. Como la encarnación. Dios se hizo hombre. Gloria a Dios. Crujan los dientes aquel que niegue la encarnación. Pero Dios se hizo carne. Gloria al Señor.
Se puede decir que la manifestación gloriosa de Dios es Cristo. Amén. Cristo es la manifestación más gloriosa que esta tierra ha podido experimentar. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Amén. Jesucristo es el único ser que tiene dos naturalezas. Una hombre, otra divina. Cristo y más Cristo. Amén. Para el mundo. Un ser divino, ser humano. Y eso se conoce como la unidad hipostática. En Cristo hubo la unidad hipostática. Un ser con dos naturalezas. Hay un pasaje, y vamos a leer pues dos pasajes. Y el primero está en Juan 1:1. Juan 1:1, pasaje muy conocido por los cristianos y tomado para defender la encarnación de Cristo. Y dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero a mí me gustaría leerlo en la versión lenguaje sencilla. Y se lee de la siguiente manera: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra está con Dios y la palabra era Dios. Amén. Ahí está un término, aquel, haciendo referencia a una persona. Y esa referencia de aquel no es a un querubín, no es a un arcángel, no es a cualquier ángel. Esa referencia a aquel es Cristo. Amén. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel. Amén. Gloria a Dios. Cristo, él mismo dice: Cristo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Cristo es Dios. Amén. En Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Otra versión lo dice de esta manera en su primera parte: Cristo es la imagen del Dios que no podemos ver. Cristo es la imagen del Dios que no podemos ver. Entonces, eso puede decirse, se puede decir de esta manera, que Cristo es el hombre perfecto para Dios y al mismo tiempo el Dios perfecto para el hombre. Indiscutiblemente grande es este misterio. Por eso es que la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Que soporta esta gran verdad de que Dios se hizo hombre. Otras instituciones, sectas, no soportan esta gran verdad de que Dios se hizo hombre. Dicen, Cristo fue un profeta más
Cristo fue un hombre común y corriente. Eso lo piensan las sectas. Pero la iglesia de Cristo confiesa con su boca de que Él es Dios y Señor. La segunda frase que encontramos allá en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, es justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. Ahora, cuando se habla de justificado en el Espíritu, se refiere a que el Espíritu Santo da testimonio sobre la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo da testimonio sobre la persona de Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13 al 14, dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Me gustaría leer otro pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Dice de la siguiente manera, Primera de Juan 5, 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, enfatizamos esa frase, o esas palabras, la última frase, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hermanos queridos, y hermano que me está viendo a través de estos medios, usted, yo y ustedes no decimos por nuestra propia cuenta, Cristo es Dios. Es el Espíritu dándole testimonio a mi espíritu y el Espíritu dándole testimonio a su espíritu de que Cristo es Dios. Amén. Y esto es una gran verdad. Hermanos, son tres los que dan testimonio: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es uno, no es dos. Aquellos que solamente alaban a dos y solamente dicen que es el Padre y el Hijo. Y el Espíritu el Espíritu no. Obviamente dicen que el Hijo solamente es Hijo de Dios, mas no Dios. ¿Por qué lo dicen? Porque no tienen al Espíritu de Dios dentro de sí. Podemos ver acá en estos dos textos que acabamos de leer que el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de verdad. Mira, la iglesia tiene la verdad absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia tiene la verdad absoluta? Porque, ¿qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? Dios. Cristo es Dios, obviamente, pero Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Gloria a Dios. Amén. Él no dijo, en mí parece haber una verdad. No. No hay un hombre sobre la tierra que haya dicho, yo soy la verdad, solamente Cristo. Amén.
dijo, yo soy la verdad. Y todavía lo sigue diciendo, Él es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, la persona que no tiene al Espíritu Santo, no tiene esa convicción dentro de sí de que Jesucristo es Dios. E indiscutiblemente, grande es este misterio. Grande es este misterio de la piedad. La tercera frase que sale allí en ese versículo es visto de los ángeles. En la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, por primera vez sobre esta tierra, los ángeles anunciaron con júbilo, alegría, con exaltación, esta hermosa noticia. Si nosotros leemos Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 14, dice de la siguiente manera, Lucas 2, 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Mira, ese gloria a Dios en las alturas, por parte de los ángeles, no fue así. Gloria a Dios, aquí llegó el Hijo. No, hermano. Eso fue con júbilo, con alegría, con entusiasmo, desde lo más profundo de su ser. Usted tiene que alabar a Dios de esa manera. Amén. Los ángeles se alegraron por la manifestación gloriosa. Gloria a Dios. Usted se tiene que alegrar también. Yo me tengo que alegrar también, porque vino el Salvador del mundo, a este mundo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Amén. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Si usted se puede dar cuenta, esa gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, eso tiene una exclamación allí. Es enfático, es porque fue con mucho gozo y mucha alegría. Mira, Cristo, que es Dios. Amén. Dios se hizo hombre, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Y la otra frase es, ha sido predicado a los gentiles. Ha sido predicado a los gentiles. El apóstol Pedro, después de haber predicado a Cristo, a Cornelio, regresa a la iglesia de Jerusalén a dar el reporte sobre lo ocurrido allá con
Cornelio. Y él va con mucho gozo. Recuerda que Cornelio era gentil. Recuerda que cuando Pedro ve la visión del lienzo que viene cayendo, y allá están los cerdos y todos estos animales prohibidos para los judíos a comer, y una voz le dice, mata y come. Oh, no, Señor, no, yo no he comido eso, no. No llames inmundo lo que yo santifiqué. Después que él va y predica ya, a Cornelio se acuerda de la visión. Ah, ok. Y ve el reporte que da el apóstol Pedro en Hechos 11, 17 al 18. Hechos capítulo 11, versículo 17 al 18. Dice así: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios. Mira, la Biblia dice, a los suyos vinos, mas los suyos no le recibieron. Ok, usted sabe muy bien qué significa todo eso. El evangelio fue extendido al gentil. El rey de reyes y la proclamación de ese rey, la proclamación del que murió en la cruz y de que resucitó al tercer día, fue extendida al gentil. Ese bello mensaje fue predicado y es predicado a nosotros los gentiles. Amén. Gloria a Dios. Y el ministro Pablo, él mismo se llama, yo he sido llamado por Cristo apóstol y ministro para los gentiles. Y allá en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 7, dice de la siguiente manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con nosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Acuérdense que los judíos, los que habían creído en Cristo, estaban así: esto es mío, para más nadie. Y Dios les dice: no es así. Pedro entendió y dijo: ¿quién era yo para estorbar a Dios? Si me echo a un lado, hazlo, Señor. Yo me echo a un lado para que usted trabaje, porque así como usted me salvó a mí, esto quiere decir que usted quiere salvar también a los gentiles. Vamos pues, haz lo que quieras de mi Señor. Como el himno: yo el alfarero, usted el alfarero, yo el barro soy. Hermanos, que el Señor haga todo. En su plena voluntad decidió
salvar al gentil. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Que viva Cristo, hermano. Que viva el Rey. Mira, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos. Somos coherederos. Coherederos por medio de Jesucristo. Esas bellas promesas alcanzaron al gentil. Así que nosotros, hermanos, los que hemos sido ya redimidos por la sangre de Cristo, debemos de anunciar a Cristo al mundo. Ya usted, yo, redimidos por la sangre de Cristo, somos columna y baluarte de esta gran verdad. De este gran misterio revelado. Se te fue revelado el gran misterio. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? Columna, ¿te va a caer polvo? ¿Telarañas? No te tiene que caer, ni telarañas ni polvo. Tienes que, o tenemos que salir y anunciar de estas buenas noticias. Bellas noticias. Gloria a Dios. La otra frase, que es la quinta, es creído en el mundo. Creído en el mundo. El nombre de Cristo se ha querido eliminar sobre la faz de la tierra. Mira, y se ha querido eliminar por parte de algunos. Y usted sabe muy bien quiénes son esos algunos. Esos algunos, pues, son los que no tienen al Espíritu. ¿Ok? Pero por más que se ha querido eliminar el nombre de Cristo, más se multiplican los discípulos de Cristo. Cuando eliminaban sobre la faz de la tierra a un cristiano, se levantaban 100. Y así lo revela la historia de la iglesia. Y eso estaban los que estaban persiguiendo a la iglesia. ¿Qué es esto? Eliminamos 10 y se levantan 1000. Eliminamos 100 y se levantan 10,000. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Oye, y eso hubo una discusión allá en la iglesia, cuando el tiempo de la iglesia primitiva apenas estaba comenzando ese avivamiento real de predicación de Cristo. Avivamiento real. Hoy hay mucho proclamación de avivamiento. Ese avivamiento es ficticio. Todos los años es lo mismo. Viene un gran avivamiento en Venezuela. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, el avivamiento real es que la gente venga a los pies de Cristo, arrepentidos y buscando el perdón de sus pecados. Y llorando por su pecado. Que la gente reconozca que es pecadora y pecador. Ese es el gran avivamiento. No salir a caminar para Jesús. No. Y se llenaron los estadios, y se llenó esto, aquello. Mira, grandes multitudes seguían a Cristo. Grandes multitudes seguían a Cristo. Y cuando Cristo vio esa gran multitud, 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres, de aproximadamente 16 algo, o 20,000 personas. Cuando Cristo predicó y dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que descendió del cielo. Cuando comenzó a revelar el misterio de la piedad. Cuando comenzó a anunciar
¿Qué hicieron los 20,000? Esto no es mío. Me voy de aquí. Ecumenismo no es un gran avivamiento. Ecumenismo es satánico. ¿Por qué? Porque dice, todos los caminos van a Dios. No todos los caminos van a Dios. Es un solo camino y es Cristo Jesús. Amén. Yo soy el camino, dijo Jesús. Mira, vuelvo y repito, el gran avivamiento que hay de anhelo en mi corazón es que las personas que por medio de la proclamación del Evangelio vengan a los pies de Cristo. Amén. Haya regeneración. Bueno, les estaba diciendo que mataban a un cristiano y se levantaban 10. Mataban a 10 y se levantaban 100. Y así progresivamente. Estaban quedando atónitos estos que estaban persiguiendo a los cristianos. Y hubo un hombre, pues, que utilizó unas palabras sabias y dijo lo siguiente en Hechos, capítulo 5, versículo 35. Y lo vamos a leer hasta el versículo 39. Este hombre se llamó Gamaliel. Este Gamaliel era un rabino muy venerado allí entre la comunidad judía. Y este Gamaliel fue maestro del apóstol Pablo en las Sagradas Escrituras, allá del Antiguo Testamento. Y este Gamaliel dijo lo siguiente, versículo 35. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas, aquí está la sabiduría, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aguántate. Aguántense. Porque, ¿qué saben ustedes si están peleando contra Dios? Heil Hitler se levantó y muchos le siguieron. ¿Verdad que sí? Claro. Muere Heil Hitler y ya se desvanecieron los nazis. Fulano vive y la patria sigue. Se murió el fulano y ya poco a poco se va desvaneciendo. Cristo murió, pero resucitó y han pasado 2000 años y no se ha desvanecido su nombre. Amén. Y déjame decirte algo, ni se va a desvanecer. No se va a desvanecer el nombre de Cristo. Por más que han intentado eliminarlo, no se va a desvanecer el nombre de Cristo. Hermanos, siento un gozo dentro de mí. Y más cuando hablo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mira, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19 al 20, dice de la siguiente manera, que Dios
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En nombre de Cristo estoy aquí parado, soy un embajador de Cristo y les digo al mundo entero, arrepiéntanse y busquen al Señor. Amén. Reconciliados con Dios. Mira, Dios, allá en el versículo 19, lo acabamos de leer, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y esta frase, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién se le encargó? A la iglesia. Aquel que ha sido regenerado, justificado, santificado. La iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Usted, yo, tenemos este gran encargo de parte de Dios. En último lugar, en cuanto al misterio de la piedad, Cristo es recibido arriba en gloria. Cristo es recibido arriba en gloria. Otra vez. Hay bastante hermano acá. Cristo es recibido arriba en gloria. Y usted dice, amén, gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, esto es para gozarnos en Cristo. ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? Tribulación, hambre, dolor, angustia, chikungunya, COVID, delta, beta, por favor. Omicron, nada. ¿Qué te va a separar del amor de Cristo? Nada, hermanos. Cristo, ve todo lo que es Cristo. Dios, justificado por el Espíritu, predicado en el mundo, querido ser pues eliminado del mundo, pero no va a ser nunca eliminado del mundo. Y es recibido arriba en gloria. Mira, Apocalipsis, capítulo 5, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11 al 13, vea lo que dice. Dice así: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y usted dice, amén, amén, gloria a Dios. Alabado sea Cristo por siempre y para siempre. De manera que en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16, se puede ver el propósito, el testimonio, el mensaje y el destino también de la iglesia. La iglesia que es la novia del Cordero. La iglesia que va a ser la esposa del Cordero. Cristo lleno de gloria. Su novia que es la iglesia también llena de gloria. Amén.
Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Entonces, hablar de la iglesia separándola de Cristo es un fracaso. Hablar de Cristo separándola de la iglesia es un fracaso también. Nunca, nunca se debe de hablar de Cristo separándola de su iglesia, de su pueblo. Y nunca se debe de hablar de la iglesia separándola de su fundador, que es Cristo. Este que está acá no fundó iglesia. Usted que está viendo, pastor que está viendo, usted no es fundador de iglesia. Es Cristo, la cabeza de la iglesia. Amén. Así que recordemos, hermanos, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tenemos la responsabilidad de pregonar y defender este gran misterio de la piedad. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.